estudiando este tema de conflicto en los hermanos, no solo en la ciudad de Éfeso, sino en toda esa región, combatiendo, luchando con estas adversidades que se presentaron para esa iglesia naciente, para la iglesia naciente, en cada siglo, en cada etapa de la vida de la iglesia, ha habido sus diferentes luchas, algunas muy difíciles, porque han sido luchas que, como en Éfeso, surgió en lo inesperado, surgió dentro del mismo pueblo de Dios. Todos nosotros sabemos la historia de la Inquisición en ese periodo de tiempo. Me refiero por los años 1400 a prácticamente 1800. Sí, el hermano me dice que toda la Edad Media se levantó una jornada de ataque dentro del mismo cristianismo, matando a los cristianos. Oigan eso, matando a los cristianos por el hecho de profesar la fe o por el simple hecho de trabajar el texto bíblico, ya sea en su traducción o en su lectura en grupo. Una cosa horrible, la etapa de ese periodo de la Inquisición. Y muchos hermanos torturados por personas que profesaban creer en el Señor. Y todo esto por esa manifestación religiosa. Y lo mismo en otro orden se dio en el periodo de la iglesia naciente, donde surgieron estas luchas. Entonces yo le decía que me he deleitado teniendo este estudio, porque la palabra de Dios dice que todo obra para bien. Dado esta situación doctrinal y de celo cristiano o de celo religioso dentro del mismo cristianismo, todo esto dio lugar a que nosotros, en el correr del tiempo, cuando digo nosotros me refiero a los creyentes, pudiéramos descubrir, tener revelación, tener información sobre el Evangelio en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos esto, encontramos al apóstol Pablo dando cita de la revelación del misterio, cómo el Espíritu Santo fue revelando. Y esto trajo fortaleza hasta el día de hoy a los que estudiamos la palabra con el propósito de crecer en el conocimiento del Señor. Y yo espero que este estudio en esta noche tenga ese éxito, ese resultado. Esa es mi motivación. Yo le puse como título a esta jornada, a este espacio de estudio, los fundamentos de la unidad o para la unidad del pueblo de Dios. Leamos entonces un pasaje muy interesante, porque cuando Pablo escribe esta carta, Pablo lo escribe pensando en los creyentes
gentiles y en los creyentes judíos. Él lo escribe para ambos, para que haya paz, para que haya comprensión de la riqueza que tenemos en el Señor. Y antes de leer el capítulo 2, el pasaje que tengo, ustedes pueden notar en el capítulo 1 cómo Pablo empieza esta carta. Versículo 1. Pablo, apóstol por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, Pablo está dirigiendo su carta a los santos. Pero aparte de eso, de los santos, lo está escribiendo a los fieles. Es una nota muy interesante, muy importante, porque Pablo está viendo a los hermanos que están sufriendo y que quieren crecer en su vida de fe. Y a esto él escribe para darle la fortaleza necesaria. El hermano McIntosh, Donald McIntosh, que fue un misionero canadiense en La Vega y que pasó un tiempo de trabajo aquí sustituyendo en las vacaciones a los misioneros aquí en Santo Domingo, ya ha entrado en edad, como estamos entrando en edad nosotros, pasados los 70, 80, pasados los 80, para yo sentirme un poquito más joven, pasados los 80, él se dedicó a leer el Antiguo Testamento. Y entonces él me decía, junto con otro amigo que se pusieron a leer y a estudiar el Antiguo Testamento, que ellos estaban descubriendo joyas. Y cada vez que había algo que le tocaba, que él iban a compartir, joyas que había encontrado en las Escrituras. Bueno, en esta noche yo quiero compartir algunas de las joyas que yo he encontrado en la palabra de Dios en este libro de Efesios. Capítulo 2 de Efesios dice: ya dirigiéndose ahora a los gentiles específicamente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es algo que nosotros podemos entender muy bien, los creyentes hoy, porque antes de conocer al Señor, nosotros estábamos alejados por completo del Señor, y a esto la palabra de Dios le llama muerto. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo opera el espíritu en los hijos de desobediencia? Ahora, nosotros con la modernidad recibimos noticias espeluznantes que nos hacen en ocasión hasta daño. Hoy aparece una noticia, dos noticias, de una mamá y un papá que peleando mataron a su hijo sin querer, con un machete. Creo que la mamá, lanzándole un machete al papá, alcanzó al niño, que el niño fue para defender. Esto es terrible, ¿verdad? Pero también amanecemos hoy con la noticia de que un papá y un hijo de papá violando a una niña de 10 años. Eso es terrible. Y así podemos seguir dando noticias aberrantes de lo que pasa en la sociedad que no conoce a Cristo.
Estamos dando noticias extremas, pero ¿qué de las noticias que aparecen ahora de la homosexualidad, del lesbianismo, de la hechicería, de la brujería, personas que están en ese mundo de oscuridad? Los que viven en ese mundo de orgía, de adulterio, de fornicación, los que viven en el mundo de la corrupción, del egoísmo. De ese mundo el Señor nos sacó a nosotros, es lo que está diciendo Pablo, ¿sí o no? Porque muchos transitamos ese mundo, ¿verdad? Antes de venir a Cristo. Y en ese estado estábamos muertos. Muertos. Y sigue diciendo aquí, versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias a Dios que nos sacó de ese lugar. Y Pablo le está diciendo a los fieles, a los santos, lo que se produjo en ellos cuando vinieron a la fe de Cristo. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, Pablo le dice que ellos recibieron, cuando vinieron a la fe del Señor, herencia, versículo 11 del capítulo 1, en Él, en Cristo. Asimismo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y citando este versículo, haciendo un paréntesis en el capítulo 2 que estamos leyendo, debo decir que hay un pasaje en este capítulo 1 que es interpretado de diferentes maneras, a tal punto que algunos llegan a pensar que ya lo que van a ser salvos, Dios sabe, y no hay ni siquiera que predicar el Evangelio. Y hay una contradicción fuerte con esto, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dio la orden de que se predicara el Evangelio. Dio la orden de que se hiciera. ¿Cuál fue la orden de la gran comisión? ¿Me seréis? No. Y haced discípulos, bautizándolo en el nombre. Entonces, no hay otra forma de hacer discípulos que predicar la palabra. Yo no puedo acogerme de que ya Dios sabe lo que van a hacer salvos. Yo debo cumplir. Ahora, vamos a ver de la manera que yo veo este pasaje complicado y que ha dividido la interpretación en el mundo cristiano, en lo que yo entiendo. Versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, nuestra bendición es en Cristo, porque Dios nos ve a nosotros en Cristo. De hecho, somos su cuerpo y su pueblo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Noten que Dios nos escogió
en Cristo. Es decir, que cuando vinimos a la fe de Cristo, en Cristo Dios nos bendijo. Pero tuvimos que venir a Cristo para bendecirnos. Somos escogidos en Cristo. ¿Se puede entender eso? Cuando yo creí en el Señor, Dios me bendijo en Cristo. Yo fui a esa bendición en Cristo. Pero si no voy a Cristo, no voy a tener esa bendición. Pero se esclarece más este concepto cuando dice en el versículo 5, versículo 4. Según nos acogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estamos en Cristo así, desde antes de versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Hemos sido escogidos en Cristo y tenido todo esto que el apóstol señala, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, etc. En Él, vosotros, habiendo oído, es bueno que señalemos eso, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo está en esto que Dios determinó antes de la fundación del mundo, en Cristo. No necesariamente que antes de la fundación del mundo ya Dios sabía que yo iba a ser salvo, como Dios, claro. Pero fue necesario la predicación del evangelio para nosotros creer en él. Y fue necesario que nosotros recibiéramos ese mensaje. Bien, pues quería hacer ese paréntesis. Capítulo 2. Versículo 3. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra situación, y si hubiéramos permanecido ahí, la salvación no hubiera llegado a nosotros. Pero el Señor nos sacó de ese lugar porque nosotros respondimos al mensaje del evangelio. Entonces sigue diciendo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto Pablo lo enfatiza, que no es por yo hacer cosas buenas, no es por yo ganar algo, por la gracia de Dios, regalo de Dios. Y juntamente con Él, con Cristo,
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que ahora nosotros aparecemos junto con el Señor en gloria? Pero estamos allá sentados con Él. Estamos aquí ahora. Pero ¿cómo nos ve Dios? Dios nos ve en Cristo allá. Eso mismo que el hecho de la salvación. Él nos bendijo en Cristo, sí, allá, antes de la fundación del mundo, pero por haber obedecido a su llamado. Por eso la palabra de Dios dice, en esa encomienda que el Padre le dio al Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Entonces, para venir a disfrutar de esto, hay que hacer una elección. Claro, lo dice la palabra de Dios. Dios no mandó a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero para ser salvo, hay que responder a la invitación. Yo estoy a la puerta y llamo, dice en Apocalipsis. ¿Cómo? 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, ¿qué va a pasar? Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero hay que responder a ese llamado. Hay que responder a ese llamado. Entonces, los que hemos creído, hemos respondido a ese llamado. No es que el que va a ser salvo, que Dios sabe que va a... Hay que responder al llamado. Y también hay que presentar el mensaje de salvación. No debemos desmayar en esto. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, porque el Señor está sentado, dice la palabra de Dios, a la diestra del Padre, en Colosenses capítulo 3. Allí está el Señor y nosotros estamos con Él. Si yo cierro los ojos aquí, voy a estar con el Señor en gloria. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la riqueza que tenemos en el Señor. Y sigue diciendo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pablo le está diciendo todo esto a los gentiles, por lo que le va a decir a continuación. Versículo 11. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí estamos entrando en materia, en lo que Pablo quiere esclarecer a los creyentes gentiles, para que no menosprecien ni se distancien de los creyentes judíos, y para que comprendan a los judíos y sean pacientes con ellos, y se esfuercen por mantener la unidad.
él se lo va a aclarar ahora, presten atención. Él le dice, éramos incircuncisos, no pertenecíamos a ese pueblo de Dios. Los judíos veían diferente y ven diferente a los gentiles, porque se consideraban y se consideran pueblo de Dios. Pero ellos ignoraban el misterio de que Dios iba a formar otro pueblo. Y Pablo le está esclareciendo esto a los gentiles. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Toda persona que no ha procedido al arrepentimiento, que no ha creído en el Señor, que no ha nacido de nuevo, en estos momentos está así, sin esperanza y sin Dios. No hay esa comunión, porque la comunión con Dios es por medio de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay que proceder al arrepentimiento. Y nosotros lo hemos hecho. Pero aquí viene lo bueno ahora. Que Pablo lo repite a los Gálatas, lo repite a los hermanos de Colosa, lo repite a todos los creyentes. Oigan lo que dice. Pero ahora, versículo 2, 13. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la muerte del Señor en la cruz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era la pared intermedia de separación? ¿Qué era lo que nos mantenía marginados, lejos del Señor? ¿Qué era lo que nos tenía así? Está bien, pero con relación a la apreciación judía, nos tenía lejos que los judíos tenían la ley, que los judíos tenían, aparte de la ley, el conocimiento de la palabra, el pacto que Dios había hecho con ellos, etcétera, etcétera, que no era con los gentiles. Y los judíos tenían razón en su apreciación de dónde vienen. Aún los que habían creído querían seguir arrastrando lo que habían aprendido desde niños. Pero ¿qué dice aquí? Ahora Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de los judíos, que hoy, que para ser salvos debían creer en el Señor, y de los gentiles, que ahora para ser salvos, para tener comunión con Dios, simplemente tenían que creer en el Señor. Y Pablo dice que de ambos pueblos, vamos a ver aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y lo esclarece en el versículo siguiente. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Crear en sí mismo de los dos, de los gentiles y de los judíos, un solo y nuevo hombre. Un cuerpo, como más adelante dice. Y de ese cuerpo dice que el Señor es la cabeza, es el fundamento. Y versículo 16, y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Está clarísimo. Para los gentiles y para los judíos, ustedes no deben tener enemistades, porque el resultado de la vida nueva, el resultado de las bendiciones de que Pablo habla en el capítulo 1, que hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Nosotros tenemos una riqueza incalculable. Creo que es el mejor término que puedo usar. Como cristianos. Usted sabe lo que es que la palabra de Dios dice que ahora somos miembros de la familia de Dios. Que la palabra de Dios dice que somos herederos de Dios. Coheredero con Cristo como hombre. Coheredero con Cristo de todas las bendiciones de Dios. Mire, eso es una cosa terrible. La riqueza que tenemos en el Señor. ¿En qué versículo estamos? 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, o sea, a los gentiles y a los judíos. Y aquí Pablo está citando a Isaías, capítulo 57, por eso le digo que es desempolvando, porque está hablando con el fundamento de los profetas ahora. Y está hablando con el fundamento apostólico de lo que él ha aprendido, porque él estaba claro de quién era el Señor y de las bendiciones que había recibido con relación a la salvación. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. Él es que guía nuestra comunión, nuestra relación con el Señor y que interviene en cuanto a las oraciones y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida y quien nos ilumina, quien nos revela las verdades del Señor. Sin importar el nivel académico que cualquiera tenga. Esto no tiene nada que ver con nivel académico. Tiene que ver con la fe en el Señor. Y a cada uno, de acuerdo a los propósitos de Dios, que también yo quiero en esta noche compartir esto. Para mí fue interesantísimo. Bien, interesantísimo en el sentido de que como miembro del cuerpo, cada uno tiene una función y de acuerdo a esa función que Dios ha determinado, entonces, ¿cómo expresarlo? Tenemos revelación, fuerza, etcétera, pero eso voy a tratar de conseguirlo ahora. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hasta ahí hemos llegado, a esa bendición. Nos hemos igualado, judíos y gentiles. No hay diferencia en cuanto a los planes y propósitos y aún bendiciones de parte de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Cómo? Sí, pero ¿cuál es el fundamento? Las enseñanzas, las doctrinas, las revelaciones
las verdades dentro del plan y el propósito de Dios, que vienen a través de ese discernimiento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo, el punto de partida, el punto de inicio, el Señor Jesucristo, en quien Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, que el Señor habita en su pueblo, habita en la iglesia. Y esto es qué gran bendición. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Pablo está enfatizando, miren, no se sientan al menos, ustedes son iguales que los judíos. De ambos está siendo un solo cuerpo. Yo quiero, para finalizar, que no quiero perder esta gran lección, porque lo considero una gran bendición. Lo que quiero señalar es que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función. Y a cada uno, de acuerdo a su función, el Señor le va dando información, revelación, conocimiento. No todos vamos a tener el mismo conocimiento, pero el Señor, de acuerdo a la función que nos ha dado, nos irá dando revelación de lo que somos. Déjame ver si yo consigo esta cita. Sí, versículo 16 del capítulo 4. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad de todo lo que ha dicho en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Pueden entender eso, hermano? Según la actividad de cada uno de nosotros, Pablo haciendo el símil con un cuerpo, en el cuerpo tenemos infinidad de actividad, órganos, y tenemos, es infinito, el cuerpo humano es infinito, y todo lo que está en el cuerpo humano es importante, tanto los órganos más destacados como son la bilis, el cerebro, el corazón, el hígado, los pulmones, los miembros destacados, las venas, las arterias, los intestinos. Pero detrás de todo eso hay muchas células que son lo que le dan vida al cuerpo. Y eso es, el cuerpo humano es interminable en recursos, porque es obra de Dios. Y cada elemento del cuerpo humano tiene una función, tiene una actividad propia. Y yo ahí quiero ver a cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo. Y no importa la posición, algunos ni se ven, como en el cuerpo humano, que los elementos más importantes no se ven.
pero son importantes. Son importantes. Así nosotros en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Yo concluyo con esto, hermano. Usted es una persona importante en el programa de Dios, en el plan de Dios. Y por eso, ese pasaje que todos conocemos, en Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Esto es a lo que conforme. Entonces, en Cristo, Dios tiene propósito para usted, como lo tiene para mí. Y yo espero que ese propósito todos podamos ponerlo a los pies de Cristo y podamos contribuir mientras el Señor nos tenga aquí para el crecimiento del reino, para el cumplimiento de los propósitos de Dios con la humanidad a través de mí. Esto es maravilloso, hermano, realmente maravilloso. Tengo tantas cosas más. Lean el libro de Efesios y vean la riqueza, lo que ustedes son por la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Bueno, solo resta decir amén y que dispongamos nuestros corazones a los pies del Señor. Vamos a orar para finalizar.